Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Pueden sentarse. Bueno, reciban saludos de parte de mi familia. Bueno, de una parte, porque yo soy el otro pedazo de la familia. Y mi esposa hoy no pudo venir porque estuvo ayudándole, asistiéndole a mi cuñada, la esposa del pastor Joseph, en algunas cosas. Y a propósito de la inteligencia artificial, recuerde que es artificial la inteligencia. El otro día yo le pregunté a la inteligencia artificial que me dijera 3 versículos que se escribieran exactamente iguales. Y la inteligencia artificial dijo que no los hay. Y sí están en Salmo 42 y Salmo 43. Ahí están los versículos. ¿Ustedes quieren oírlos? Vamos a oírlos para que ustedes vean y vuelvan y prueben a ver si hicieron la corrección de estos versículos. Esto no estaba en el programa, pero yo lo tengo aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y también allá en el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo le dije que los íbamos a leer, ¿verdad? Por eso no se los dije de memoria, porque lo íbamos a leer. Bueno, amados, esta noche quiero decirles que siempre es un privilegio especial para mí estar en esta iglesia, porque su pastor ha sido nuestro mentor. Y quiero decirles que este año él se ha tomado 2 ocasiones para entrenarnos a nosotros. Nos ha llamado y nos ha pedido estar aquí y hemos estado aquí siendo entrenados. Esas 2 cátedras que él nos ha dado han sido más que los años de estudios que hemos tenido nosotros, porque ha sido el resumen de su corazón en el servicio del Señor, animándonos a nosotros a cuidar el corazón. Bueno, amados, me dio escalofríos, por no decir otra cosa, cuando vi el texto de Filipenses 2, 9 al 11, porque precisamente ese es un pasaje que vamos a mencionar en algún momento en la predicación, y el pastor me comentaba que su devocional esta mañana fue en Isaías capítulo 9 y versículo número 6, que lo vamos a tocar varias veces esta noche. Ahora, yo quiero pedirle permiso a la iglesia, al pastor Isaac también, a la sociedad de damas, de caballeros, a los jóvenes y a toda la iglesia y a los amigos que nos visitan, para que me den la siguiente oportunidad. Y es que yo quiero que ustedes me permitan cambiar el orden del título de esta campaña evangelística, aunque sea por esta noche. Ahí dice el poderoso y majestuoso nombre de Jesús, y yo lo quiero cambiar por el majestuoso y poderoso nombre de Jesús. La razón es, ¿me dan permiso? La razón es porque el versículo que vamos a estudiar esta noche me da ese orden. No es que haya ningún problema con que ustedes tengan ese título, es yo pidiéndoles que me concedan ese privilegio. Y ya me lo dieron. Si no me lo hubiesen dado, como quiera yo lo iba a tomar. Así que ya saben. Ahora, yo quiero hacer un recordatorio esta noche. Y es que corría la mañana del 24 de septiembre del año 2014. Vacacional Sanate, Higüey, República Dominicana. Allí nuestro pastor Silvano nos predicó 2 sermones. Hay un grupo de la iglesia que estaba allí y de otras iglesias. Y después en la tarde, después de almuerzo, nos predicó otro sermón, donde él nos predicaba bajo el título Sé hombre. Y en ese sermón fue que él dijo, y ahora vamos a ir un poquito más profundo. Para los que no saben cuándo comenzó todo, comenzó ese día. Ustedes saben que yo recuerdo las fechas. Hace 357 días que yo estuve abriendo la campaña evangelística del año pasado, ¿se acuerdan? Entonces esta noche ya es día 11, aquel año fue el día 19. Y estamos preparándonos para venir el día 21 al retiro de, ya lo saben. Entonces nos vamos a gozar ahí también.
Bueno, amados, entonces vamos a leer el texto de las Escrituras esta noche, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Eso lo pueden presentar y si no, no se preocupen. Tome su Biblia, si usted la tiene de manera impresa, si la tiene digitalizada, ya sea que la pueda descargar, la tenga descargada, la pueda ver en la internet o como sea. Busque ese texto de las Escrituras, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dentro del contexto de lo que ya había pasado en el capítulo 3, cuando el Señor utilizó a Juan y a otro personaje que le acompañaba para darle la salud a una persona, ahí en el capítulo 3. Entonces, si tienen sus Biblias, si son tan amables, quiero pedirles en el nombre del Señor que abran allí, libro de los Hechos de los Apóstoles. La única tristeza que siempre llevo en mi corazón en esta iglesia es que el pastor Silvano me dijo un día, después del anuncio que ustedes siempre hacen a la gente, esperando que pronto esta sea su casa, me invitaron a predicar aquí, yo me paré y él me dijo, este púlpito es suyo, pero por favor no se lo lleve. Él me dijo eso, entonces yo he cumplido eso al pie de la letra. Por si se desaparece un día, ya sabe. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es que la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el título de esta noche usted lo va a descubrir por la repetición de dos frases o dos oraciones. Usted lo va a descubrir. Vamos a orar. Padre, esta noche damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre. Nombre sin igual, nombre incomparable. Y oramos ahora para pedir la dirección del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Y oramos porque te necesitamos. Necesitamos tu auxilio para edificación de los que somos creyentes en Cristo y salvación de los que no son. Señor, concédeles en esta noche el ser salvos. Gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He pasado una cantidad de meses, voy a tener el chequeo aquí desde ahora en adelante. He pasado un grupo de meses este año compartiendo con algunos pastores publicaciones que ellos me dicen que han visto en las redes sobre una universidad que hay allá en Israel que está publicando que si tú no sabes hebreo, entonces tú no puedes descubrir los secretos escondidos en las Escrituras. Bueno, Dios ni es ocultista, ni tiene secretos. Dios tiene misterios que los ha revelado. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a entender las Escrituras. Usted puede saber hebreo, griego, arameo y latín, y si no tiene al Espíritu Santo, usted está quedado. Es por el Espíritu Santo que se hace eso. Esta noche, hermanos, nosotros vamos a tomar este texto de las Escrituras y para estudiarlo yo quiero decirles a ustedes, ayúdenme a mí, Génesis capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de quién? De las aguas. Y dijo Dios, ¿sea qué? Y fue la tarde y la mañana, un día. Y seguimos caminando por ahí al llegar al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre. Todas las descripciones que da la Escritura antes de eso está diciendo que cada ser que fue creado según su especie y según su género. Pero cuando llega al hombre, dice la Biblia que fue hecho a imagen y semejanza. Y la imagen está explicada en el versículo 26 cuando dice que Dios lo puso para que señorease en todo eso. Y amados, el ser humano que Dios creó lo llamó ¿cómo? Hombre. Y entonces yo quiero simplemente usar eso por el tema del inclusivismo que hay hoy, que si el género, que si la igualdad de géneros. Miren, hermanos, esto es muy sencillo, porque algunos nos quieren convencer a nosotros de cosas que no son verdaderas. Entienda este dato. Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y era hombre. Ese fue el que pecó, el hombre. Hay un hombre que llamó Dios Adán y él llamó a su mujer ¿cómo? Varona.
Él dijo, varona, esto es carne de mi carne y hueso de... Bien, Él la llamó varona. Ahora, lo importante es que usted sepa que ese hombre pecó delante de Dios y por causa de ese hombre y de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad es que tenemos que llegar a este versículo que vamos a estudiar esta noche, esos dos versículos. Solamente para que sepan que la palabra hombres ahí se refiere a hembras y varones. Ahí en ese versículo de hecho. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren hablar y engañarnos con el inclusivismo, porque en inglés, por ejemplo, que es el idioma que más conoce la gente, aparte del español aquí, en inglés para decir padres tenemos una palabra y para decir padres y madres tenemos una palabra. ¿Hay algún profesor de inglés aquí? La sobrina mía no está aquí. Pero en inglés ellos dicen parents para decir madres y padres. Y para decir padres, varones, solamente dicen fathers. Y para madres, mothers. Se acabó. Pero esa palabra ahí, hombres, incluye hembras y varones. Hay lugares de la Biblia donde dice hombres que solamente habla de varones, pero aquí habla de varones y hembras. Ahora la Biblia dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, porque no hay otro. Y en ningún otro, porque no hay otro, hermanos. Quiero decirles que en Isaías 53, versículo 3, cuando la Biblia dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado quiere decir que ellos lo rechazaron porque simplemente lo rechazaron. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Qué es más fuerte, despreciar o menospreciar? Pues permítame decirles que menospreciar es más fuerte. Porque en el desprecio usted rechaza algo sin valorarlo, pero cuando usted menosprecia es porque ya lo ha valorado en su justa dimensión y dice, no lo quiero. Y Jesús fue valorado y fue rechazado no por faltas, sino porque ellos no lo querían. Y ese pasaje nos está diciendo a nosotros este detalle. Ahora, en primer lugar, esta noche vamos a mirar el majestuoso nombre de Jesús. Y en ningún otro, porque no hay otro. Repita conmigo. Y en ningún otro, porque no hay otro. Amados, majestuoso es alguien que tiene majestad. Y majestad es la cualidad de ser digno, de ser ¿qué? Admirado. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el nombre de Jesús es majestuoso por lo que comunica. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Olvídese de la coma entre admirable y consejero. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe y en ningún otro, porque no hay otro. El nombre de Jesús es majestuoso porque es admirable consejero. Hay que admirar a la persona del Señor Jesucristo porque Él es digno de que nosotros lo admiremos. Y mis amados, el nombre de Jesús es admirable, es majestuoso porque comunica que Dios está con nosotros. Diga conmigo Isaías 7:14. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso dice Isaías 7:14 y Mateo 1:23. La pregunta que yo tengo ahora es, hermanos, ¿por qué cuando él nació no le pusieron Emmanuel sino Jesús? La Biblia dice, y le pusieron por nombre Jesús. Pero en la profecía dice que había que ponerle Emmanuel. ¿Y por qué no lo llamaron Emmanuel? ¿Usted había pensado en algún momento en eso? ¿Alguien había pensado? Por si a alguien se le ocurre preguntar y decir, bueno, pero mira, ahí hay un error. No, no hay ninguno. Mire, vamos a mirarlo. Mire, vamos a mirarlo. Vaya a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mire conmigo, Mateo 1:21. El nombre de Jesús es majestuoso porque Dios está con nosotros. Mire lo que dice el versículo número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, ¿con quién? Con José su marido, ¿verdad que sí?
Dice, antes que se juntasen se halló que había concebido ¿de quién? ¿De quién había concebido? Jesús fue sin pecado, ¿verdad? Había óvulo de María. Ella era pecadora. Entonces Cristo fue colocado ahí adentro, en el vientre de María, sin óvulo de María. La Biblia dice que fue concebida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él era el unigénito ¿de quién? De Dios, no de los hombres. Y mire lo que sigue diciendo la Escritura ahí. José, su marido, como era justo, no quería ¿qué? No quería infamarla, quiso dejarla ¿cómo? Secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel se le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? Hey, no temas recibir a tu mujer. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver un versículo, y si se me olvida me lo dicen, en 2 de Crónicas 25. Del Espíritu Santo quiere decir que pertenece al Espíritu Santo y que está con el Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a ver ahorita. Ahora bien, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña en la profecía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la profecía cumplida dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Mírelo ahí en el versículo número 21, dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Ven acá, y entonces, ¿cómo resuelvo el asunto de entre Emmanuel y Jesús? ¿Dios está con quién? El reino de los cielos se ha acercado ¿para qué? Para salvar a los pecadores. ¿A través de quién? A través de Jesús. Eso es todo. No dediquemos más tiempo porque el tiempo no nos da. Pero ya lo entendieron. Por eso es que Emmanuel es lo mismo que Jesús. Porque es que el Dios eterno se manifestó y se dio a conocer en la persona ¿de quién? De Jesús. Ahora, esta profecía se cumple y en el versículo 23 dice entonces, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, el nombre de Jesús comunica que Dios está con nosotros. Pero su nombre es majestuoso también por su alcance. Hermanos, el nombre de Jesús nunca está limitado en el tiempo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre ¿qué? El nombre de Jesús, ¿cuál es? Padre eterno. ¿Sabe lo que significa eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. Usted tiene principio, pero no tiene fin. Por eso nosotros somos eternos de otra manera. ¿Entiende, amado? Ahora, el nombre de Jesús no está limitado por el tiempo. Y en ningún otro, porque no hay otro. No hay otro nombre que no esté limitado por el tiempo. La eternidad del nombre de Jesús va antes y después del tiempo. Su nombre no está sujeto. Su nombre no está limitado en cantidad. Lea Hechos 4:12. Y en ningún otro, hermanos, en ningún otro, ¿qué quiere decir? Que es uno solo. En ningún otro, porque no hay otro, quiere decir que es único. El nombre de Jesús es uno solo y es como único. Pero también su nombre, hermanos, no tiene límites de comparación, porque su nombre es incomparable. Lea de nuevo Hechos 4:11 y vea que no hay otro de la misma clase. Y en ningún otro, porque no hay otro de la misma clase de Jesús. Y en ningún otro, porque no hay otro ni del mismo tipo. Y en ningún otro, porque no hay otro ni diferente ni distinto. Y en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Además de eso, ese versículo nos enseña, hermanos, la diferencia entre distinto y diferente. Distinto es de clases diferentes, y diferentes es que son de la misma clase, uno grande, uno pequeño. Pero quiero también decirles que ese versículo nos enseña otro detalle ahí, es que su nombre no tiene límites en cuanto al lugar. Mire lo que dice el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo
Usted está mirando. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay manera, no tiene límites en cuanto al lugar. La Biblia dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima ¿de quién? De todo nombre. Hubo personas en la historia de la humanidad que fueron grandes por un tiempo. Grandes. Y desaparecieron. Pero el nombre de Jesús cambió la historia de la humanidad y la partió en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. El nombre de Cristo es majestuoso y en ningún otro. Porque no hay otro en la tierra. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Por eso su nombre es majestuoso. Amén. Miren, hermanos, les voy a decir esto. Hay un grupo de seres humanos que trató de trastornar cosas. Quien cuidaba la tumba de Vladimir Lenin y cuidaba su cadáver durante 76 años allá en Rusia, dijo un día no puedo más, voy a seguir a Cristo. Y siguió a Cristo hasta el día de su muerte. Él dijo el nombre de Jesús es. Y le voy a decir, no es por pronunciar el nombre de Jesús, porque en el Nuevo Testamento hubo un grupo que pronunció el nombre de Jesús contra un demonio y los agarraron y los despedazaron. Dice, a Jesús, y al que predica Pablo conocemos, pero a ti no, y lo desbarataron. Satanás no citó las Escrituras y le ganó a Cristo. No, porque no es por citarlas, es por obedecerlas. Y mis amados, en ningún otro, porque no hay otro, el nombre de Jesús es majestuoso porque no tiene límite en cuanto a grandeza. La Biblia dice en el Salmo 138, versículos 1 en adelante, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tus misericordias y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre del Señor Jesús está sobre todas las cosas. Hace unos años, en 2008, murió un pastor amigo mío llamado Ian Paisley, que fue un pastor de Irlanda del Norte, que supo decirle a los líderes políticos y religiosos de Europa que Jesús era el verdadero Salvador. Estuvo preso en 1969 por predicar el Evangelio en el Parlamento Europeo. Y le dijeron que no predicara del nombre de Jesús y estuvo preso. Y el pastor Brian Green fue el único que fue a visitarle a la cárcel. Y cuando él era el presidente de Irlanda del Norte, le dijeron, mira, te vamos a hacer una casa allá en Inglaterra para que cuando tú vayas allá te quedes. Y él dijo, no, arréglenmele la casa a mi pastor que me fue a visitar en la cárcel, porque él predica a Jesús. Amados, le dije los otros días en Higüey a la iglesia, que fui a predicar en una conferencia de familia, le voy a dar una ñapa y esta noche se lo voy a dar. ¿Ustedes han oído de los musulmanes? Y han oído que hay mezquitas, que están haciendo mezquitas, y la gente está asustada. Pues mire, le voy a decir algo. Al último musulmán que yo le prediqué, que es de Nigeria, el último. Aquí hay 4 mezquitas en el país, pero en Haití hay muchas más de 20. El tema es que los musulmanes creen en 5 dichos muy populares de ellos. El primero es que su Dios es Alá. Y que hay que creer en Alá y en sus profetas. ¿Ustedes saben cuántos profetas tienen ellos? 128. Mahoma es el número 1. ¿Saben quién es el número 2? Jesús. Y Moisés es el tercero. No les digo más, quédense con esos. Y cuando usted vaya a hablar con un musulmán, no se asuste. Ellos mientras son minoría están tranquilos, pero predíquele aunque sean mayoría. Y díganles, miren, tú tienes el primer dicho tuyo es que hay que creer en Alá y en sus profetas. Yo te quiero hablar del profeta Jesús. Y háblele de Jesús. No discuta. Háblele de Jesús. Porque si tú dices creer en Jesús, predica de Jesús. Y se acabó. Amados hermanos, el nombre de Jesús es
majestuoso, porque no tiene límite en cuanto a su grandeza. El año pasado usé la ilustración del telescopio y del microscopio. ¿Cuántos recuerdan? El microscopio nos permite ver cosas que son como muy pequeñas y que están muy cerca de nosotros, pero nuestros desnudos ojos no pueden verlas. Y nos ayuda a mirarlas en su justa dimensión. El telescopio nos ayuda a mirar cosas que están muy lejos de nosotros, que nuestros desnudos ojos no pueden ver y las podemos ver en su justa dimensión. Pues la palabra grandeza y el engrandecimiento del Señor no es que Dios lo está poniendo más grande, es que Dios está resaltando que es grande porque su nombre es incomparable. Usted no puede decir que Dios es más grande que tal cosa porque Él es incomparable. Usted no lo puede medir. El año pasado hablamos del amor, ¿verdad? De conocer y comprender, y el antepasado de la redención, y ahora estamos hablando del majestuoso y poderoso nombre de ¿quién? De Jesús. Y en ningún otro porque no hay, ese es el título, y en ningún otro porque no hay otro. Porque ese nombre está más grande de lo que tú y yo podemos pensar. El apóstol Pablo nos ayudó a entender en un versículo del capítulo 4, en los versículos 6 y 7, para entender lo que significa trascendencia. La trascendencia de Dios es eso del telescopio. Esas cosas que son demasiado grandes, pero muy grandes, que van más allá, Él nos ayudó a entenderlas en ese versículo. Él dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, ¿verdad que sí? Y Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa, esa es la palabra que trasciende. Dios pasa y sobra. Hermanos, Dios comenzó antes de la eternidad. La Biblia dice en Isaías 57:15 que Él habita ¿qué? La eternidad. Dios fue manifestado ¿cómo? En carne. Jesús es Dios ¿en qué? En carne. El nombre de Jesús es majestuoso, digno de ser admirado y en ningún otro porque no hay otro. Amados hermanos, a los discípulos de Jesús se les prohibió predicar en el nombre del Señor. Y usted sabe que para ellos era tan majestuoso el nombre que ellos se sintieron contentos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Eso es maravilloso. Eso es un nombre majestuoso, el que alguien diga yo voy a padecer por ese nombre. Pero mis amados hermanos, yo les pregunto a ustedes esta noche, ya que hemos aprendido algunas cosas, porque no las podemos estudiar todas, de que su nombre es majestuoso, ¿no debemos nosotros reconocer todas estas cosas del nombre de Jesús y cumplirlas? El nombre de Jesús. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién? No pienses que es porque tú digas, te lo pido en el nombre de Jesús. Te voy a explicar cómo es que funciona esto. Vamos a suponer que tú vas al colmado y tu mamá te manda, como cuando nos mandaba al principio, ve donde don Otimio, dile que me mande tal cosa. Mire, que dijo mi mamá. Entonces, cuando vamos a Dios en oración le decimos, Señor, tu Hijo nos mandó que te pidiéramos a ti. Por eso su nombre es majestuoso, porque es el nombre por el que podemos nosotros orar. Es un nombre tan majestuoso, tan glorioso, que la palabra de Dios nos enseña que hubo un grupo que se echó para atrás cuando se mencionó eso, ¿verdad que sí? Ese es un nombre majestuoso, glorioso, admirable, digno. Es una cosa extraordinaria. Ese es el nombre más especial, más glorioso que hay en toda la historia de la humanidad. ¿El nombre de quién? De Jesús. Amén. Pero mis hermanos, como el tiempo apremia, ustedes saben que el tiempo corre más que nosotros. Permítame decirles que el nombre de Jesús no es solamente majestuoso. El nombre de Jesús es ¿qué? Poderoso. Ya usted vio ahí que no hay otra salvación porque no hay otro ¿qué? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allá arriba dice, y en ningún otro. ¿Por qué? Porque no hay otro. Oye, mire, y en ningún otro, porque no hay otro. ¿Quién es que lo dice? La Biblia. Y en ningún otro, porque no hay otro. Y mire cómo dice el versículo ahora. Dado a los ¿quién? A los hombres. Esa palabra hombres, ¿qué quiere decir? Hembras y varones.
pequeños y grandes, ricos y pobres, en que podamos ser salvos. Ahí está el poder del nombre de Jesús. Miren, amados hermanos, yo quiero tomar un pasaje de la Biblia para ilustrarles a ustedes lo que es el poder del nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículo 19. Por causa del tiempo no podemos mirar todo lo que está arriba y después, pero ese versículo vamos a mirarlo ahí en Efesios capítulo 1 y versículo 19. Dice la Biblia, ¿y cuál la supereminente grandeza de su qué? De su poder. ¿Para con quién? Para con nosotros los que, según la operación del poder de quién. La palabra poder, la palabra operación, la palabra poder otra vez y la palabra fuerza son la misma cosa. Son simplemente ropas distintas del mismo cuerpo. Yo se las voy a ilustrar de una manera sencilla. Voy a tratar de ilustrárselo así y después vamos a ir a un texto de la Biblia para que usted vea cómo es que funciona el poder y usted pueda entender por qué el nombre de Jesús es poderoso. ¿Han visto un generador, una planta eléctrica? Menciónenme de la capacidad que sea, díganme de tantos kilos, ¿de cuántos kilos? 40 kilovatios. Usted la compra y el letrero dice 40 kilovatios. Ese es el poder en papeles. Está en papeles, está en su caja nueva. Compré una planta nueva. ¿El poder está en qué? En papeles. Cuando usted la saca y la enciende, ¿qué pasa ahí? Ya está operando. Ahí está la energía que manifiesta. Encendieron la planta, ¿verdad que sí? Después, usted va con un cable y la enchufa, pero todavía no está usando lo que va a usar, pero la enchufó. ¡Ey! No te pegues, que está enchufada la planta, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama esa parte del poder? Ya yo tengo la planta de 40 kilos, ya yo la encendí, ya no solamente está en papeles, está encendida, ahora está como que conectada. Y finalmente, cuando yo enciendo los micrófonos, ¿cómo se llama ahora? La posesión de quién, del poder. Porque ya yo estoy sacándole a la planta. Mantenga eso en mente para que podamos entender por qué el nombre de Jesús es poderoso. Porque el nombre de Jesús está en papeles en la Biblia. El nombre del Señor Jesucristo se enciende cuando es anunciado. Y cuando la gente se conecta, usted ha visto que hay personas que cuando se conectan del Señor Jesucristo, si obedecen, sucede una cosa, y si no obedecen, ¿de qué te vale tener la Biblia en la mente si no estás obedeciendo al Señor? Amados, yo quiero que usted entienda por la palabra de Dios que el nombre del Señor comunica poder, porque hermanos, porque no hay otro, porque no hay otro, y en ningún otro, porque no hay que otro. Y miren, mi hermano, es por su nombre. La Biblia dice, porque un niño nos es, hijo nos es, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios que fuerte. Ahí está el poder del nombre del Señor. Es que el nombre del Señor tiene poder y es poder. Pero mire la operación ahora. Ya no solamente en papeles que el nombre del Señor tiene poder en su palabra santa. Mire ahora la operación que dice la Biblia ahí en Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él ¿qué? Salvará a su pueblo ¿de qué? Hermano, cuando usted compra una planta eléctrica, usted la compra y la enciende y ya está encendida. Pero ya usted sabe que eso le va a dar ¿qué? Energía. Vamos a ir a Marcos capítulo número 2 para que usted vea los 4 ejemplos que menciona la Biblia de este poder. Usted conoce la historia, solamente ábrala su Biblia a Marcos capítulo 2. Y usted va a mirar allí en Marcos 2, vayan leyendo los versículos y vamos a ir compartiendo para entender por qué el nombre de Jesús es poderoso. Y en ningún otro, porque no hay otro.
La Biblia nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos cargando ¿a quién? A un paralítico. ¿Y era cargado por cuántos? Por 4. No sabemos si ellos tocaron a la puerta y hablaron con el dueño y le pidieron permiso. Tampoco sabemos si ellos sin permiso abrieron el techo. Lo único que sabemos es que estos hombres querían que Jesús viera a ese hombre. Y Jesús lo sabía. Le dice, mira, en Jesús hay poder, pero nosotros queremos ir allá a conectar. Y cuando llegaron, abrieron, y dice la Biblia que lo pusieron en medio. Y Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Usted sabe que hay gente que a veces tiene una herramienta y no cree la capacidad que tiene la herramienta. No lo cree hasta que ve a alguien haciéndolo. Amados y preciosos hermanos en la fe de Cristo y amigos, el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y alguien dijo, chacho, ¿y quién es este para perdonar pecados sino solo Dios? Y cuando Jesús supo que estaban cavilando en sus corazones, dudando, les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil, hermanos? Sean sinceros y díganme, ¿qué es más fácil? Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque ya, pero demostrarle que lo ha sanado, lo que no sabían ellos, que el poder de sanar y de perdonar pecados es el mismo. Y Jesús le dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando lo vieron se maravillaron. Y por eso, hermanos, en Hechos 3, cuando Pedro y Juan, Dios los usó para sanar al paralítico, la Biblia dice que ellos le dijeron, ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿En el nombre de quién? Jesús. Y estamos anunciando esta noche en la iglesia que hay perdón de pecados. ¿En el nombre de quién? Jesús. En el nombre majestuoso de Jesús. Esta iglesia no salva. Esta iglesia no perdona pecados. El bautismo no salva. El único que te puede perdonar los pecados es Cristo. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es ¿quién? Cristo. Un Salvador que es ¿quién? Cristo. Y mis hermanos, cuando usted y yo vemos esa fortaleza manifiesta en el nombre del Señor, porque Él es Dios fuerte, en la operación porque Él va a salvar a su pueblo. Y la Biblia nos dice aquí en la fortaleza manifiesta esta situación de ellos. Fíjese lo que dice la Biblia. Si usted va a la palabra de Dios, allá al libro de Filipenses capítulo 2 y versículos 9 al 11, dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen algunas rodillas de los que están en los cielos. ¿Cómo es? ¡Toda rodilla! Óigame bien, Adolf Hitler, de rodillas. Konstantin Chernenko, de rodillas. Vladimir Putin, de rodillas. Leonid Brezhnev, de rodillas. Les mencioné presidentes de Rusia. Mikhail Gorbachev, de rodillas. Angela Merkel, de rodillas. Barack Obama, de rodillas. Hipólito Mejía, de rodillas. Fidel Castro, de rodillas. Stroessner, de rodillas. Todo el mundo de rodillas. Alejandro el Grande, de rodillas. Seleucos, como se llamaran ellos, de rodillas. Artajerjes, de rodillas. Nabucodonosor, de rodillas. Todo el mundo de rodillas. Luis Abinader Corona, el presidente de la República Dominicana, de rodillas. Leonel Fernández, de rodillas. Hermanos, dice la palabra de Dios, para que usted entienda el poder del nombre de Jesús. Toda rodilla se va a doblar. De los que están ¿dónde? Arriba. No, porque yo estoy aquí arriba. Yo soy grande, no. Es todo el mundo. Todo lo creado se va a doblar. Se va a doblar ahí, hermanos. Pedro el Grande de Rusia, de rodillas. Oliverio Cromwell, el jefe de la Armada Invencible de Inglaterra, de rodillas. Enrique VIII, el fundador del anglicismo, de rodillas. Casiodoro de Reina, el que hizo la traducción al español de la primera Biblia completa, de rodillas. Cipriano de Valera, de rodillas. Guillermo Savonarola, que fue quemado en la Reforma, de rodillas. Martín Lutero,
el reformador, de rodillas. Y en ningún otro, porque no hay otro. Usted puede haber sido lo más grande en la historia de la humanidad. Dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla. Aunque no quiera, de rodillas. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Los que estén vivos y los que estén muertos. Recuerden que Nabucodonosor, cuando mandó a calentar el horno, dijo, ven acá. Y no eran 3, y yo veo 4. Y hay uno que es semejante al Hijo de los dioses. Y él reconoció que hay uno ahí arriba que gobierna. Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y da la ciencia a los sabios y a los entendidos. Daniel 5:21, el último pedazo, hasta que reconoció que él es que y gobierna. A todos los que nos gobiernan se les olvida que Dios fue el que los puso ahí. Y todos de rodillas un día, yo voy a ser el primero. De rodillas, Enriquito Mejía. De rodillas. Dice la Biblia ahí, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Viene un día, o antes o después, no sé qué día es que te toca, pero el día que te toque, son 2 ocasiones donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Y en ningún otro, porque hermanos no hay otro. La Biblia nos dice a nosotros, en Lucas capítulo número 24, después de la resurrección de Cristo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, ¿que quién? Que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ¿al cuál día? Al tercer día. Oiga bien, ahí está el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, eso es el Evangelio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. La predicación del Evangelio es en el nombre de ¿quién? De Jesús. No es en el nombre de la Iglesia Bautista Dominicana en Consuelo. Es en el nombre de ¿quién? De Jesús. No es en el nombre de la Iglesia Bautista Berea en el Ceibo. Es en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice ahí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí está, amado hermano, eso que usted está mirando ahí, sencillamente, ese puntito que usted ve ahí, tan sencillo, es cuando está conectado. Pero ahora vamos a ver cómo usted tiene la posesión del poder del nombre de Jesús. La Biblia dice, y en ningún otro, porque no hay otro. Oyó, hermano, mire, y en ningún otro, porque no hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a quién, a los hombres, en que podamos, ¿qué? Y ese podamos no solamente es de poder que tú puedes, eso es que Él obra en ti. Y que tú tienes que ser salvo, pero es en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué tiene? Vida eterna. Ese es el poder que usted ahora está poseyendo. Dice, tiene vida eterna. Y la Biblia dice allí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Usted tiene ese poder en sí mismo. El que no cree a Dios, oiga bien, mire, escúcheme esta noche. Si usted no le cree a Dios, ¿sabe cómo usted está llamando a Dios? Mentiroso. Dios ha testificado que el nombre de Jesús es majestuoso por su nombre. Majestuoso por lo que comunica. Majestuoso porque no está limitado en el tiempo, no está limitado al lugar, no está limitado al tamaño y tantas cosas que usted puede aprender. Pero la Biblia dice que el que no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, hace a Dios mentiroso. Si usted está aquí esta noche y usted no ha creído
en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, usted le está diciendo a Dios en su cara, mentiroso. Hay dos maneras en que el ser humano le dice a Dios mentiroso. Usted sabía que son dos. La primera es, primera de Juan 1:8 al 10. Ustedes se saben el 9 de memoria. Si confesamos nuestros pecados, pero ahí cuando dice, si decimos que no tenemos, si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a Él? Mentiroso. Si usted dice eso, le dice a Dios en su cara mentiroso. Y si usted no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, usted le está diciendo a Dios mentiroso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. Yo le voy a ilustrar esta noche con mi Biblia. Cuando yo era niño y después grande, me ilustraban a mí, me decían, mira cómo es la vida eterna. La vida eterna es, esta Biblia representa a Jesús y esto representa la vida eterna. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes la vida eterna. Pero usted sabe qué, esa ilustración está mala, porque la vida eterna no está en Jesús. Él es la vida. ¿Usted está oyendo? Jesucristo no dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces no me diga que está en Él. Él es la vida. Amados, en ningún otro, porque es que no hay otro. Es en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjese, amado, nos quedan una decisión u otra. Usted se puede quedar como está usted y no pasa nada. Usted está en la misma condición que va a quedar cualquier otro que partió a la eternidad sin Cristo. No hay que hacer nada para estar condenado. Yo le pregunto a la iglesia esta noche, pensando en mi pastor Santana, que una vez predicó aquí que mi sacerdote está sentado. Amados, fíjense bien, yo estoy aquí esta noche. Díganme, ¿Dios va a condenar a algún ser humano? ¿Dios lo va a condenar? Pues la Biblia dice en Juan 3 que no. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, usted lo puede leer en la Biblia. Todo ser humano que está aquí esta noche sin haberse convertido a Cristo, ahora mismo está como condenado. Dice la Biblia en Juan 3:14 al 18, y cuando leamos eso y lo expliquemos, ahí vamos a cerrar. Lo pueden poner ahí si pueden. Juan 3:14 al 18 dice la Biblia, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, mas tenga qué. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a quién, sino para que el mundo sea. Preste atención al 18, el que en Él cree, pero el que no cree, porque no ha creído en el nombre, y en ningún otro, porque no hay otro. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre. Es en el nombre que hay que creer, hermano. En el nombre de Jesús. Mire, ahí dice, en el nombre del unigénito Hijo, ¿de quién? De Dios. Yo no puedo convertirlos a ustedes, ni esta iglesia tampoco. Nuestro pastor ha estado por décadas predicando el Evangelio. Abandonó lo que fuera para que las almas fueran servidas a los pies de Cristo. Ha ido a funerales a predicar, a campañas, predicando el Evangelio por doquier. Y aquí hay otros pastores que han dedicado su vida para predicar a Cristo y predicar el nombre de Jesús. Quiero decirles a ustedes que esta predicación no te puede dar salvación. Quien te da salvación es el nombre de Jesús. ¡Amén! Y en ningún otro, porque no hay otro. Hermanos, no hay otro nombre.
Es en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña esto. El nombre del unigénito Hijo de Dios es el majestuoso y poderoso nombre de Jesús. Amados, miren, usted pudo venir esta noche a la casa de Dios. Pudo venir con Cristo ya como su Señor y su Salvador personal. Si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador personal, valore que Él es majestuoso y que Él es digno de todo reconocimiento y de toda adoración. Y que usted como cristiano no debe avergonzarse del majestuoso nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro. Y en ningún otro, porque no hay otro. Y no importa lo que usted pueda estar pasando, enfrentando, viviendo, la palabra de Dios nos da consuelo a nosotros para que sigamos predicando. Permítanme darles una ilustración de una buena hermana en Cristo en esta provincia de San Pedro. Había un pastor amado que visitaba a esa hermana en Cristo cada cierto tiempo. Ella tenía un problema de salud aquí y se le iban olvidando las cosas. Eso le llaman la enfermedad del alemán, ¿verdad? El Alzheimer's. Y el pastor iba, y ella se había aprendido Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llegó un momento en que la hermana, cada vez que el pastor la visitaba, le decía el versículo entero menos una palabra. Y en la siguiente visita, hasta que él se acostumbró que cada vez que iba, ella le recitaba el versículo y le quitaba una palabra más. En una de esas visitas, él llega y le dice: hermana, dígame el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya quedaban 4 palabras. Dice él: bueno, yo ya tengo que rendirme porque la próxima vez que vaya viene una palabra menos. Con Cristo estoy. Pasó el tiempo, él fue a visitarla. Con Cristo. Dice: bueno, ya yo sé que cuando venga se acabó. La siguiente vez que él fue, sorpresa para el pastor, con Cristo. Y no se le olvidó hasta el día de su muerte, con Cristo. No se pudo recordar de ninguna otra parte del versículo. Con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo. Porque ese nombre tiene poder. Amén. Y ese es el poderoso nombre de Jesús. Y ese es el que queremos anunciarte esta noche en esta iglesia. Para decirte a ti, amado amigo, si estás sin Cristo esta noche, que la gente se va a doblar sus rodillas para adorarle o para juicio. ¿Dónde quieres tú doblar tus rodillas? ¿Para adorarle o para juicio? Quiero pedirle a la iglesia que baje sus cabezas y cierre sus ojos esta noche. Y por favor, miren, nadie mire a nadie. Es costumbre de nuestro pastor Silvano, del pastor Isaac y los que predican aquí. Aquí no se presiona a la gente ni se manipula su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Pero se le enseña a la gente que en el nombre de Jesús hay salvación. Que en el nombre de ese Jesús es que podemos ser salvos. Y en ningún otro, porque no hay otro. Quiero preguntar a la familia reunida esta noche, a la iglesia y a los amigos: ¿hay algún otro nombre fuera de Jesús? No lo hay. ¿Cuántos aquí esta noche levantan sus manos y dicen: pastor, mire, yo estoy en Cristo? Déjenme ver sus manos arriba, los que dicen: yo estoy en Cristo. Nadie mire a nadie, sus manos arriba. Dios les guarde. Alguien dice: mire, yo de ahora en adelante voy a proclamar aún más el nombre de Jesús para anunciarle a la gente que toda rodilla se va a doblar. Pueden bajar sus manos. Alguien esta noche dice: mire, pastor, yo todavía no he creído en Cristo. Quiero a Cristo esta noche como mi Salvador personal. Alguien así esta noche. Levanta su mano arriba para verle. No le vamos a avergonzar. Solamente queremos saber para orar específicamente por ti.
Alguien quiere a Cristo esta noche. Déjeme ver su mano arriba para orar por usted. Nadie mire a nadie, por favor. Nadie mire a nadie. Cabezas bajas, ojos cerrados. Alguien se anima y dice, quiero a Jesucristo esta noche. Déjeme ver su mano arriba. Muy bien, oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, este nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Te damos gracias por esta iglesia y oramos que siga predicando el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, para que los amigos que vinieron esta noche sin Cristo, tú les concedas la oportunidad de tener a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Háblales a su vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y en ningún otro, porque no hay otro. Dios les bendiga, hermanos. Amén.